Amén, gloria a Dios. Buenos días, ¿cómo están todos? ¿Cómo están? Qué bueno que ustedes no se dejaron vencer por por la tormenta. Qué bueno que están acá. Qué bueno que pudieron hacer de su parte para estar en este lugar, en este servicio. Los que no pudieron venir hoy debido a la lluvia, vamos a orar por ellos para que puedan ir a trabajar mañana, porque si está lloviendo tampoco van a ir a trabajar, ¿verdad? Así que me recuerdan orar por ellos, ¿ok? Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Hoy voy a comenzar una serie que le he titulado Otro Nivel. ¿Cómo se llama esta serie que vamos a hablar? ¿Cómo se llama? Otro Nivel. Así que vamos a hablar sobre cómo ir a otro nivel en diferentes áreas, porque no vamos nosotros a ser de las personas que bajan de nivel, vamos a ser de las personas que hacemos, que subimos de nivel, que vamos a otro nivel. Dile a la persona que está a tu lado, prepárate para ir a otro nivel. Y vamos a ir al libro de Primera de Corintios, en el capítulo 1. Vamos a leer varios pasajes antes de entrar a 1 Corintios capítulo 1, versículo 20, y luego vamos a saltar al segundo capítulo de ese mismo libro. 1 Corintios 1, 20, lo leo en la Biblia de las Américas. Dice de esta manera: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Miren, eso es lo que dice el apóstol. ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, por medio de su propia sabiduría agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Aleluya. Vamos al capítulo 2 ahora, y vamos a comenzar a leer en el capítulo 2 del versículo 5. Voy a leer desde el 5 hasta el 14 para que entendamos a qué se está refiriendo aquí la palabra. Versículo 5 del capítulo 2 dice de esta manera: para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿A dónde dice la palabra que debe descansar nuestra fe? ¿Dónde debe descansar nuestra fe? En el poder de Dios. Lo dice ahí claramente: para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Estaba escuchando el diálogo de dos personas en una entrevista, y una de las personas le decía al otro, mira, debemos de prestarle atención a los expertos, porque los expertos siempre tienen razón. Y la persona que lo estaba entrevistando le dice: tienes razón, mira, aquí está fulano de tal, le menciona un nombre. Él es experto en escatología, él es experto en Biblia. Le vas a escuchar y le vas a hacer caso a lo que él dice. Y la persona le dijo: no, yo de cuestión religiosa no me meto. Pero le dijo: bueno, pensé que me estabas diciendo que hay que escuchar a los expertos. Le dijo: aquí tengo un experto y no le estás escuchando. El apóstol, cuando está hablando, porque si nosotros queremos ir a otro nivel, así se llama la predicación de hoy, otro nivel de fe. ¿Cómo se llama la predicación? Otro nivel de fe. Diga fuertemente: otro nivel de fe. Y mientras decimos otro nivel de fe, disfrutemos de este clima tropical. Aleluya, amén. Cuando venía saliendo de la casa estaba lloviendo bastante, y salgo y el gran calor afuera, y dije: wow, parece que estoy en Nicaragua, ¿verdad? Y me da risa, ¿verdad? Hay que tener precaución con todo esto de la tormenta, pero algunas personas aquí se comportan como que nunca pasaron una tormenta en Centroamérica, como que nunca han visto llover, ¿verdad? Y sí, va a estar fuerte, pero nuestra fe descansa en Dios, en la sabiduría de Dios, amén. Entonces el apóstol dice: para que vuestra fe no descanse. Recuerde que les leí en el capítulo 1 donde el apóstol ahí claramente está diciendo, pregunta: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? Dice: ¿no ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Luego, cuando él comienza a hablar de esto,
en el capítulo 2, en ese versículo 5, dice: para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Versículo 6, sin embargo, diga conmigo, sin embargo. Mira lo que pasa a decir el apóstol: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no una sabiduría de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Habla de una sabiduría que estaba oculta. ¿Cómo estaba esa sabiduría? Estaba oculta. Dice versículo 8: la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo han entendido, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios que ha hecho Dios, preparado para ¿quiénes? Para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Aleluya. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios. Se lo vuelvo a leer. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de ¿quién? ¿Que viene de quién? Y mire para qué. Dice que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Hay cosas que Dios nos ha dado gratuitamente, y el apóstol Pablo dice que se comprenden, se entienden a través de la revelación del Espíritu de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando los pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Aleluya. Estamos hablando sobre el tema otro nivel de fe, de esta serie Otro Nivel. Y vemos aquí claramente que cuando el apóstol Pablo está escribiendo a los corintios en cuanto a la revelación de esa sabiduría, a una de las razones por la cual tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, es que dice que, especialmente en el versículo 9 y el versículo 10, dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Dice que Dios preparó para los que le aman cosas que ojos no habían visto, ni oído habían oído, ni habían entrado al corazón de una persona. Y se escucha eso como bien poderoso. Pero lo más poderoso es el versículo 10. Dice que Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. El Espíritu Santo no solo fue dado en nuestra vida para que lo sintamos. El Espíritu Santo no solo fue dado para que nosotros experimentemos al Espíritu Santo. Gran parte del papel, del rol del Espíritu Santo en nuestra vida, el primero es, el Señor Jesucristo dijo: les prometo que no los voy a dejar solos. Y el Espíritu Santo es nuestro ayudador, nuestra ayuda, nuestro pronto auxilio en el momento de la dificultad, nuestro pronto auxilio en el momento
difícil. Ahí está el Espíritu Santo. No estás solo, no estás sola. El Espíritu Santo mora en ti, vive en ti y Él es tu ayudador. Si tú eres creyente, tú no puedes decir: estoy solo, estoy sola, nadie me ayuda. El Espíritu de Dios está dentro de tu vida. Pero cuando hablamos de ir a otro nivel de fe, lo primero que tenemos que entender es que la fe empieza con una revelación. Es lo que acabamos de leer ahorita, los versículos 5 al versículo 14. Y vemos cómo del versículo 9 al versículo 10, claramente el apóstol dice que cosas que ojos no han visto y oídos no han oído, pero dice que Dios las ha revelado por el Espíritu. Fe es ver en el mundo espiritual, porque el Espíritu Santo conoce las profundidades de Dios y Él quiere revelarlas a ti en un nivel mayor. Yo quiero que sepas algo, amado hermano, hermana, los que están aquí presentes, los que están viendo en línea, los que verán este mensaje después porque no están ni presentes ni en línea, pero confiamos en el Señor que lo van a ver. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quiero que sepas algo. Dios, el deseo de Dios, escucha bien esto, el deseo de Dios es llevarnos a otro nivel. Por muy bien que te sientas, por muy cómodo que te sientas, Dios quiere llevarnos a otro nivel. Pero siempre que nosotros accedemos y nos ponemos de acuerdo con Dios y decimos: sí, Señor, quiero ir a otro nivel, quiero avanzar a otro nivel, va a requerir de ciertos pasos, va a requerir de ciertas acciones, va a requerir de ciertas decisiones que uno tiene que tomar. Cuando el apóstol está hablando de esto, él prácticamente está diciendo que la fe viene en esa revelación en el mundo espiritual, y que tenemos que ver algo en el mundo espiritual, y que tenemos que tomar ventaja de que el Espíritu Santo conoce las profundidades de Dios y Él quiere revelárnoslas a un nivel mayor. ¿No les parece eso extraordinario, iglesia? ¿No les parece eso extraordinario? Saber de que alguien puede estar, qué sé yo, 10 años, 15 años, 20 años en la misma condición, y Dios le está diciendo: te quiero, pero no te quiero así. ¿Entiende eso? ¿Entiende eso? Porque la gente dice: Dios me ama tal y como soy. Amén, sí. Y eso es una gran bendición, que Dios nos ame tal y como somos. Pero Dios nos ama tanto que Él no quiere que nos quedemos igual. Él no quiere que nos quedemos en la misma condición, en el mismo estado. Dios no quiere que nos quedemos así. Dios quiere que siempre vayamos a otro nivel, porque esa es la instrucción que hay en la palabra. Amén. Esa es la instrucción que se encuentra en la palabra del Señor. A veces es bueno escuchar cierta información y esto y lo otro, pero por el amor de Dios, ustedes me pueden explicar a mí por qué durante el tiempo de la pandemia se acabó el papel higiénico. Yo cuando miraba que el papel higiénico se acaba de todo lugar, y digo: pero ¿cuál es la preocupación de tener papel higiénico? Tú puedes sobrevivir sin papel higiénico. Algunos de ustedes tienen cara de... A veces uno no entiende ciertas cosas que el Espíritu de Dios quiere hacer en la vida de uno. Cuando uno tiene... ¿Qué otra palabra podemos llamarle a esa revelación que Dios da? Le llamamos visión. Por cierto, ¿no?, que el evento que se estará haciendo con el Ministerio de Mujeres, y el siguiente sábado vamos a hacer uno igual para hombres. ¿Y por qué se le está llamando punto de cambio? ¿Por qué se está haciendo eso? Y no se confunda con punto de cambio que teníamos antes, porque son 5 charlas que se van a dar bien tremendas, y el propósito es hacer como un reboot al sistema. Los que saben de computador y todo eso, a veces algunos creyentes saben cómo los veo yo, como cuando enciendes una computadora y no entra por completo el sistema operativo,
y se queda en el limbo ahí. Y la persona se queda esperando ahí en el monitor y aquello. Algunos creyentes así se quedaron. Entonces necesitamos apretar un botón ahí de reset, de reboot, y volver a reiniciar y entender que lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué se está cobrando por esto? No únicamente por la comida. Se está cobrando, se está pidiendo una aportación, porque hemos llegado a la conclusión de que ahí va a estar solo aquella persona que verdaderamente invierte en su vida espiritual e invierte en lo que Dios quiere hacer por él, por ella. Por ejemplo, yo voy a ir a escuchar a un tremendo politólogo argentino que yo admiro mucho, Agustín Laje, de la batalla cultural, el otro libro que escribió muy bueno, Generación Idiota, y todo eso va a estar aquí él, y tiene un costo. Y yo me compré un boleto VIP para ir a verlo, porque quiero estar ahí cerquita, quiero escucharlo, y no importa el precio, yo invierto en algo que sé que me va a beneficiar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, le podemos llamar a revelación visión. Diga conmigo, revelación igual a visión. Una vez más, revelación igual a visión. Estamos hablando sobre el tema otro nivel de fe. Miremos un elemento muy importante. Vayan conmigo a ver algo en el libro de Habacuc. Vayan conmigo al profeta Habacuc y vamos a ver del versículo, o vamos a ir primero a Proverbios, perdón. Ya vamos a regresar a Habacuc. Vamos primero a Proverbios, capítulo 29, versículo 18. Proverbios 29, 18. ¿Pueden leerlo? Está ahí en la pantalla. ¿Listos? 1, 2, 3. Ok, vamos a leerlo como que has desayunado. Y si no has desayunado, vamos a leerlo como que te estás preparando para almorzar. Amén. ¿Listos? 1, 2, 3. Pasa algo cuando no hay visión. El pueblo se desenfrena. El pueblo se desenfrena. Ese mismo pasaje en la Nueva Versión Internacional dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. En la Nueva Traducción Viviente, que sería la que vamos a ver, dice, mire lo que dice, póngale en la Nueva Traducción Viviente: cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena, pero el que obedece la ley es alegre. Lo vuelvo a leer y les voy a explicar por qué les estoy mencionando este versículo. Porque estamos hablando sobre el tema. ¿Cómo se llama el tema? No lo digan tan duro. ¿Cómo se llama el tema? Por lo menos toma nota y apunta el título, aunque sea, para que cuando lo pregunte lo puedas decir. ¿Cómo se llama el tema? Otro nivel de fe. Otro nivel de fe. Dice ahí en la Nueva Traducción Viviente: cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena. Un ejemplo de esto lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo, déjeme ver aquí mi nota, capítulo 32 de Éxodo, en el versículo 25. Y lo voy a poner para que miremos la misma palabra en la Biblia de las Américas. Ponlo en la Biblia de las Américas, por favor. Mire lo que pasa. Y viendo Moisés al pueblo, ¿cómo estaba el pueblo? ¿Cómo estaba el pueblo? Desenfrenado. ¿Por qué se había desenfrenado el pueblo? Porque había un líder que les había permitido. Hubo un líder que les permitió eso. Fue Aarón. Dice, viendo Moisés al pueblo desenfrenado, porque Aarón les había permitido el desenfreno para hacer burla de sus enemigos.
Menciono este versículo para que lo miremos como ejemplo de lo que acabo de leer de Proverbios 29:18, que cuando el pueblo no sigue la dirección divina se desenfrena. Si ustedes si ustedes son estudiosos de la palabra y les gusta ir más y analizar palabras y todo eso, es interesante hacer un estudio sobre la palabra desenfrenar, que aparece allí en el Antiguo Testamento, o que es traducida en el español se desenfrena o desenfrenar. Significa varias cosas. Una de las cosas que significa que cuando una persona opta por no seguir la dirección divina, queda suelto, queda suelta. ¿Cómo queda la persona? Suelta. Y por eso ustedes van a ver que toda persona que no lleva dirección divina hace lo que quiere. Y ahora pues con la cuestión de las redes sociales y todo eso, uno puede ver a una persona que en un tiempo servía a Dios de una manera tremenda, ahora actuando de una forma completamente mundano. ¿Por qué? Porque la persona optó por no seguir la dirección divina, porque el hecho que estemos en la iglesia no significa que estamos viviendo una vida cristiana. El estar en la iglesia significa que estamos asistiendo a un servicio en la iglesia, pero la vida cristiana tiene que ver con instrucción. ¿Cuánto seguimos la instrucción? Y cuando una persona se desenfrena, significa que es dejado suelto, también significa sin restricciones. Sin restricciones. La persona no tiene ninguna restricción. La persona no tiene ninguna, ¿cómo se dice? Boundaries, ninguna límites. Lo que antes le parecía incorrecto hacer, ahora no tiene ningún problema hacerlo porque no hay límites. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente esa persona rechaza, como dice en la nueva traducción viviente, en ese libro de Proverbios que leímos, en ese capítulo 29, en ese versículo 18, en la nueva traducción viviente, como dice claramente: cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena. Cuando una persona no acepta la dirección divina, esa persona se suelta, es dejado suelta. Esa persona no tiene restricciones. También significa que esa persona se pone en una decisión de cometer serios errores. Aprendimos hace poco: hay camino que al hombre le parece recto, pero al final es camino de muerte. Esa palabra también significa que cuando esa persona rechaza la dirección divina, esa persona tiene un alto porcentaje de tomar decisiones equivocadas. A eso se refiere con que se desenfrena. El pueblo de Israel, ahí en el libro de Éxodo, comenzaron a tomar decisiones equivocadas, a hacer lo equivocado, a adorar lo que no tenían que adorar, a servir lo que no tenían que servir, a invertir en lo que no tenían que invertir. Se desenfrenaron. ¿Por qué? Porque hubo un líder que les permitió hacer eso. Claramente lo dice la palabra, que Aarón, por la presión de la gente, los dejó que hicieran lo que querían hacer. Amén. La Biblia enseña en el libro de Habacuc, pasaje muy conocido por cada uno de nosotros, libro de Habacuc, capítulo 2, versículos del 2 al 4. Lo leo en la nueva traducción viviente. Habacuc 2, del 2 al 4. Entonces el Señor me dijo: escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otro el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no tardará. Sucederá, dice, no tardará. Habacuc es donde él habla de que el justo vivirá por la fe.
Estamos supuestos nosotros como creyentes a vivir en fe. Cuando habla de esto, el profeta está hablando de que la fe empieza con una visión. Una visión lo lleva a uno a un estado más alto de lo que estás. Recuerda algo, cuando yo hablo de visión, no me estoy refiriendo a la visión personal. Porque para que mi visión personal, independientemente de lo que sea, aún de hacer un gran negocio, asegúrate que tu visión personal está siendo influenciada por la visión de Dios. Escucha bien eso. La visión de Dios para tu vida tiene que influenciar tu visión personal. Si tú lo haces al contrario, tu visión personal, y dejas la visión de Dios, querido hermano, querida hermana, tú que estás viendo también en línea, te doy una advertencia. Poco a poco te irás apartando del propósito de Dios hasta convertirte en una persona común y corriente, porque decidiste seguir tu visión y no la visión de Dios primeramente. Dios quiere prosperarlo a uno. Dios quiere levantarlo a uno. Dios quiere que uno avance en la vida. Pero nuestra visión personal como hijos e hijas de Dios tiene que estar condicionada por la visión de Dios para nuestra vida. Y eso va a marcar el futuro correcto en nosotros. Estoy seguro de eso. El profeta, cuando está hablando de esto, dice escribe en ese versículo 2, escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Que se comunique exactamente lo que se tiene que comunicar. Una visión para tiempo futuro que describe el fin, dice, pero dice esto se va a cumplir. Y aunque parezca que está demorando en llegar, espera con paciencia, aleluya. Espera con perseverancia. A veces hay personas que dicen, no, yo vengo escuchando de que Cristo viene desde que soy pequeño. Vengo escuchando que Cristo viene desde que mis abuelos predicaban todo eso y lo otro. Vengo escuchando. Entonces, no vengo escuchando de la cuestión de que el mundo se va a acabar. Bueno, déjame decirte algo, de que este mundo en algún momento se va a acabar, se va a acabar. Llegará ese momento. Y lo importante para nosotros no es saber si es en una semana, si es en 2 meses, si es en un año, si es en años. Eso no es lo importante para nosotros. Lo importante para nosotros es que nos encontremos nosotros caminando de tal manera que que la visión de Dios está gobernando nuestra vida. Y te conviertes en una persona exitosa en todo lo que haces. Y parte de tu testimonio es: Dios es mi ayudador. Dios es el que me ayuda. Dios es el que abre puertas mientras tú sirves al Señor en el lugar donde Dios te tiene. Dios quiere llevarnos a un estado más alto del que uno está. Sí, estás bien, pero Dios quiere que estemos mejor. Tú me puedes decir, oh pastor, yo no sé a quién está predicando usted porque yo me siento bien. Qué bueno que te sientas bien, pero Dios quiere que te sientas mejor. Oh, mire pastor, yo no sé a quién está usted predicando porque yo creo que yo ya llegué a la perfecta voluntad de Dios. Qué lástima, tú le ganaste al apóstol Pablo, le ganaste a los profetas, le ganaste a todo mundo. Porque mientras estamos en esta tierra siempre tenemos que dejar margen para crecer. Porque la Biblia dice que el Hijo de Dios va de gloria en gloria, de gloria en gloria. Amén. Abraham tuvo la visión de ver su descendencia convertirse en multitudes, convertirse en una nación. Josué y Caleb tuvieron la visión de conquistar la tierra prometida, a pesar de que la mayoría decían no, a pesar de que la mayoría decían no se puede, es imposible, está complicado, está duro, lo otro y aquello. Estos 2 hombres de Dios creyeron, se levantaron y conquistaron lo que Dios había dicho. ¿Cómo podemos ir nosotros hacia otro nivel? ¿Cómo uno puede avanzar hacia otro nivel? Miremos algunas pautas rápidamente. Romanos capítulo 1, versículo
17. Romanos 1, 17. Lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justo ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. ¿Te das cuenta? Por eso es de que mira, no importan los argumentos que tenga una persona, no importa, pues ustedes saben que todo el mundo tiene la libertad de opinar, como lo he dicho un montón de veces, todo el mundo tiene la libertad de opinar, pero eso no significa que todo el mundo tiene la razón. La Biblia dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Cuando Dios habla de su palabra, Dios nos está hablando y nos está diciendo que uno, como hijo de Dios, uno vive por la fe, lo cual significa que mi vida tiene que ser una demostración de fe en aquellas cosas que hago. ¿Cómo voy avanzando? ¿Cómo voy logrando cosas? La pregunta es: ¿has visto ya tu próximo nivel? ¿O te estás preparando para tu próximo nivel? ¿O qué estás esperando para subir al próximo nivel? ¿Qué esperas? De acuerdo al libro de Romanos, en ese versículo 17, recuerdo, lo estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente, tenemos que ver que uno crece en la fe. Es de fe en fe. Miremoslo como lo dice claramente la Biblia de las Américas, ese versículo 17: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Uno tiene que crecer en fe. Dios te mueve por niveles de fe. ¿Escucharon eso? Uno puede tener un sueño. Dios quiere que uno alcance algo, pero Dios lo va a llevar a uno avanzando a través de niveles. La fe crece a la próxima medida que uno quiere desarrollar. ¿Saben cómo deberíamos de ser nosotros? Deberíamos de ser como ese niño que va creciendo. Y conforme va creciendo, el papá y la mamá se da cuenta que la ropa ya no le está quedando. A menos que tenga otros hermanos, pues el más pequeño va heredándola. Dice: no, esta guardémosla, esta le va a servir a él cuando esté más grande. Pero cuando ese niño es solo el único hijo varón y va creciendo, papá y mamá observan que ya los pantalones le quedan un poco cortos, que ya los zapatos tenis, los deditos ya se le están doblando así. Y aunque el niño le dice: me cuesta meter el pie, la mamá le dice: por la fe va a entrar. Y le meten el zapato hacia la fuerza. Las camisas le comienzan a quedar más pequeñas. Imagínate ese niño que sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo. Imagínate a alguien que viniera aquí en este momento y trata de venir vestido con ropa que usaba cuando tenía 15 años, 16 años. No va a poder quedarle. La mayoría de creyentes son como ese niño que va creciendo, pero como no se mueven en fe, no dan lugar para esa promoción de fe en fe. Así que están con la misma ropa que cuando se convirtieron. ¿Me explico? Y cuando digo ropa cuando se convirtieron, estoy hablando en términos espirituales. No es que te estás acordando qué pantalón era el que yo andaba en ese día, sino que estoy hablando de espiritualmente. La camisa pequeña a la medida de fe que tenía, el pantalón pequeño, los zapatos pequeños, todo pequeño. Ya nada le queda, absolutamente nada. Pero él jura o recontrajura que se va a seguir vistiendo con esa ropa espiritual de hace 17, 20, 22, 23, 24, 25 años y ya no le queda. La Biblia dice que el justo va de fe en fe. Y son etapas. Es más fácil decirlo, pero son etapas.
Son etapas donde en algún momento vas a crecer por una revelación de la palabra. En algún momento tu fe es sacudida. En algún momento es algún reto. Y te va fortaleciendo, te va fortaleciendo, te va fortaleciendo. Dios lo mueve a uno por niveles. Proyecta por favor Deuteronomio 7:22. Deuteronomio 7:22. Dile a la persona que está a tu lado, nos estamos moviendo a otro nivel. Que esa es la vida cristiana. Amén. Yo sé que a veces uno como pastor o como líder, uno como pastor y como líder, no solamente la gente se siente bendecida cuando uno habla, sino que también la gente se siente incómoda. Y la incomodidad se da cuando uno toca algo donde le estás tocando a la persona su zona de confort. Yo te digo con amor y te lo digo como creyente. Si tú has dejado de crecer en tu vida espiritual, tú estás mal. Estás mal. Ah, pastor, ¿cómo se atreve a decirme que estoy mal? Usted no sabe cómo yo oro y lo otro. No me importa cuánto ores. Puedes orar todo lo que quieras. Puedes ver ángeles subir y bajar. Puedes ver hasta la escalera de Jacob. Pero si tú no estás creciendo en tu fe y tu fe no se... Dice que la fe sin obras está muerta. Aló, no se me ofendan, por favor, lo dice la palabra. La fe sin obras está como muerta. Entonces, ¿qué pasa con una persona que no tiene acción en su fe? ¿Cómo está? Muerta. No lo digo yo, no se enoje conmigo. La palabra lo dice. Lo que pasa es que, como leímos, por eso lo quise leer en la nueva traducción viviente, ese Proverbio 29:18, donde dice que cuando la gente rechaza la dirección divina, se desenfrena. Quintan boundaries. Deuteronomio 7:22, proyéctalo por favor. Y el Señor tu Dios echará estas naciones delante de ti. ¿Cómo? 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 Poco a poco. No podrás acabar con ellas rápidamente, no sea que las bestias del campo lleguen a ser demasiado numerosas para ti. Dios lleva todo por un proceso. Y Dios te puede dar hoy una victoria completa. Y a veces vas a experimentar en tu vida cristiana victorias completas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero va a haber momentos en que es un proceso. Y en las victorias completas uno lo único que hace es decir gloria a Dios, amén, aleluya, gloria a Dios. Pero en los procesos es cuando surgen las preguntas. ¿Y por qué Dios no hace nada? ¿Y por qué Dios no me responde? ¿Y por qué Dios no actúa? ¿Y por qué Dios esto? Porque Dios quiere llevarnos a esa victoria y en su sabiduría Él ha decidido hacerlo poco a poco. ¿Saben una cosa? ¿Cuántos de ustedes quieren crecer en su vida cristiana? Si tú quieres crecer en tu vida cristiana, te aconsejo algo. Ábrele tu corazón a los procesos. Los eventos son buenos. Son muy buenos. Pero un evento solo da la impresión del momento, mientras que un proceso produce algo poderoso en tu vida. Algo grande, algo poderoso en tu vida. Romanos capítulo 4, versículo 16 nos muestra lo segundo que hay que hacer para ir a otro nivel. Lo primero les dije es crece de fe en fe. Lo segundo está en Romanos 4, versículo 16. Dice de esta manera: por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros.
Lo segundo, para ir a otro nivel de fe, es obtén un nuevo nombre. Obtén un nuevo nombre. Una de las ventajas cuando te haces ciudadano americano es que tienes la oportunidad de la vida de arreglar ese nombre que te pusieron tus padres del almanaque. De pronto te haces ciudadano americano y te llamabas Plutarco. Espero que no haya ningún Plutarco aquí. Si hay alguno, perdón, Plutarco. Te llamabas Plutarco. Te haces ciudadano americano, ahora te llamas James. Le diste una arreglada increíble al nombre. Para crecer en fe, uno tiene que obtener un nuevo nombre. ¿A qué me refiero con esto? A menudo Dios cambia el nombre de las personas para llevarlos a otro nivel. Mira lo que pasó, por ejemplo, Abraham. Abraham es el padre de la fe. ¿Qué es lo que hizo Dios para llevar a Abraham a otro nivel? Primeramente su nombre significaba padre enaltecido, Abraham. Y cuando le cambió el nombre a Abraham, su nombre ahora significa padre de multitudes. El cambio del nombre está conectado con el próximo nivel. ¿Escucharon eso? El cambio de nombre está conectado con el próximo nivel, porque cuando Abraham comenzó a llamarse padre de multitudes, él no tenía multitudes todavía. Pero ya Dios le cambia el nombre para que él suba a otro nivel. Amén. Sara luchaba con la esterilidad en su vida y ella pasa de una condición de esterilidad y es llamada, y su nombre es cambiado también, y ella viene a ser también una princesa de multitudes. Su nombre conectado con la nueva etapa, con ese nuevo nivel. Por eso es que hay una acción. De pronto alguien puede decir: no, yo no quiero que Dios me cambie mi nombre, pero si Él quiere hacerlo para llevarte a otro nivel, a otra condición de vida. ¿Se recuerdan de Jacob? Jacob, que representaba a la persona que luchaba con su carácter, que luchaba con situaciones en su vida. Jacob, el suplantador, el significado. Y cuando él lucha con Dios y él prevalece, pasa de ser suplantador a Israel, a príncipe. Nuevamente su nombre es cambiado porque le prepara para el siguiente nivel. ¿Quieres que Dios te cambie tu nombre? Obviamente, para ir a otro nivel tendrá que hacer uno algún cambio. Algo tendrá que hacer uno. Algo tendrá que llevar hay personas que se ponen bien espiritual y dicen: bueno, si Dios quiere que me involucre, pues que me toque. Estoy orando para que Dios me toque. Si Él quiere que me involucre, Él me va a tocar. Esa es una de las oraciones más carnales que yo he visto en mi vida cristiana. Al comienzo me impactaba porque no tenía conocimiento. Yo decía: sí, es verdad. Pues si Dios quiere que uno se involucre, Dios lo va a tocar a uno. Esto es como que ¿cuántos de ustedes, padres de familia, aceptarían que sus niños o sus niñas, para ir a la escuela, les digan: voy a ir a la escuela hasta que Dios me toque? ¿Cuántos dirían: bueno, está bien, vamos a orar? Te aseguro que pasan días, pasan semanas, y tú le vas a preguntar a ese niño: ¿ya te tocó Dios? Te va a decir: no lo siento, no me ha tocado todavía. Porque hay cosas que uno necesitará hacer para ir a otro nivel. Hay cosas que necesitamos hacer como iglesia para ir a otro nivel. Ya deja de un lado la posición de observador. Cambia tu nombre para que Dios te lleve a un nivel mayor, a un nivel diferente. ¿Se recuerdan de Pedro? Su nombre primero era conocido como Cefas, y tenía que ver con algo, con su nombre, con algo inestable. Cefas, el inestable. Y el Señor Jesucristo le cambia su nombre, y su nombre ahora es Petra, una roca firme. Porque el nombre, al ser cambiado, está conectado con ese nivel al cual Dios quiere llevarle a uno. ¿Cuántos dicen amén a eso?
¿Cuántos dicen amén a eso? En el espíritu de uno debe de pensar de uno mismo, no como uno se siente, sino lo que Dios dice de uno, lo que Dios ha prometido de uno, lo que Dios ha hablado. ¿Sabes que Dios ha hablado de ti? ¿Sabías eso? Dios ha hablado de tu vida. Dios ha hablado cosas en relación a tu vida. Dios ha hablado, Dios ha dicho cosas en relación a tu vida, pero tú tienes que tomar la decisión de caminar en eso que Dios ha hablado. Y lo último, lo encontramos en el libro de Romanos también, en el capítulo 10, versículo 17 del libro de Romanos. Vamos a leer desde el versículo 15, por favor, para entender un poquito el contexto. Dice el versículo 15: ¿y cómo predicarán si no son enviados? Mire que ahí dice que las personas que vayan a predicar y compartir el evangelio hay que enviarlos, porque son contados con los dedos de las manos aquellos que les nace de ir a hacerlo sin que los envíen, sin que les digan hay que ir a hacerlo. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Pero el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dice algo poderoso en el versículo 16: sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y el versículo 17 dice: así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. La Reina Valera dice: por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que debo de hacer para ir a otro nivel? Número 1, le dice: vamos a crecer de fe en fe, vamos a ir de fe en fe. Número 2, obtener un nuevo nombre, es decir, estar dispuesto a ese cambio que Dios, porque si tú dices: yo quiero que Dios me levante, yo quiero que Dios me ayude, yo quiero que Dios me levante de esta condición, para que Dios te levante de esa condición, tú tienes que cambiar tu nombre, cambiar tu actitud. Te digo algo: no vas a ir a experimentar un cambio o ir a otro nivel con la actitud equivocada. No se puede, es imposible. No vas a lograrlo, no vas a poder llevarlo a cabo. Tienes que obtener un nombre nuevo que te prepara y está conectado con ese nivel al cual Dios te quiere llevar. Tienes que tener una palabra del Señor, de acuerdo a Romanos 10:17. Uno debe de, la fe de uno la une a esa meta que Dios está poniendo, y ese sueño uno lo une a la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios en relación a mi situación? ¿Qué dice Dios en relación a mi vida? Porque la fe viene cuando uno tiene oídos espirituales que escuchan la palabra y nos dejan ir a ese nivel de realidad. Hoy en día debemos de predicar ese evangelio puro, ese evangelio lleno de la gracia, lleno de palabra, lleno de doctrina sana. Porque hay muchos, como decía el domingo pasado, ministerios donde es el ministerio de siéntete bien. Siéntete bien. Aquí estás en una atmósfera safe, donde no te sientes atacado o atacada. Y claro, es bien cómodo irme a un lugar donde no se me va a confrontar, cambiar, o donde no se identifica el problema que tengo. No se identifica. Y por eso es que uno debe obtener una palabra del Señor. Uno debe de creer de que Dios quiere hablarle a uno. Dios habla. Amén. Dios habla de muchas maneras, dice la palabra. De pronto el Señor te puede hablar a través de la Escritura. Te puede hablar tal vez a través de una voz interna.
Cuando uno tiene los oídos espirituales abiertos, puedes oír la voz interna del Espíritu. Cuando tienes los oídos espirituales abiertos, puedes oír la voz del Espíritu diciéndote: eso que piensas, eso que quieres hacer, no lo hagas, no está correcto. Y la persona va a ceder a eso porque se está dejando. La Biblia dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Y nuevamente, en la vida cristiana va a llegar a la conclusión de dos cosas: mi opinión versus lo que Dios dice. Y siempre Dios va a tener la razón. Siempre Dios va a hablar con la razón. O de pronto Dios te habla a través de una profecía, o Dios te habla a través de un sueño. Recuerde que un sueño es el nivel más bajo de instrucción que puede recibir un creyente. Siempre que alguien tiene un sueño, hay que ir a la palabra. ¿Qué dice la palabra? Uno recibe una profecía, la palabra dice que toda profecía debe de ser pesada, es decir, examinada. ¿Y qué dice la palabra? Si obviamente viene un profeta y te habla y te dice: dice el Señor que te muevas a la iglesia tal, ese no es Dios hablando, es pura carne. Es pura carne. Dios no anda en esos asuntos. O tuve un sueño donde me miraba en otro lugar. Yo he tenido sueños que me he visto hasta en la luna. ¿Estoy en la luna? No. No. Entonces, porque cuando uno no busca una palabra del Señor, escuche bien esto, cuando uno no busca una palabra del Señor, cualquier cosa se puede convertir en instrucción de Dios. Tú puedes estar pensando algo y te encuentras con un amigo y ese amigo te dice: oh, yo ya no estoy en la iglesia donde iba antes. Mira, eso es de Dios porque yo estaba pensando también moverme. No, eso es una plática. Es una plática. Y disculpen que los desilusione, pero el 99% de personas que se mueven de una iglesia es por alguna ofensa. Es por alguna ofensa. Esa es la verdad. No me diga sueño, no me diga que esto, no me diga que Dios me confirmó esto y lo no. Ofensa. La persona se ofendió, por eso uno necesita la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué me enseña la palabra? Y a uno le puede ofender algo, pero la palabra lo lleva a uno a otro nivel y decir: no, voy a perdonar, voy a hacer ajustes, voy a seguir caminando, porque es Dios el que me llamó a servirle. Es Dios el que me ha llamado. Amén. Así que obtén una palabra del Señor. Dios puede hablar a tu vida a través de la predicación. ¿A cuántos muchas veces está uno predicando, aún uno como predicador? Saben que yo escucho las predicaciones que yo predico. Y las escucho, hay varias razones por las cuales escucho. Una de ellas es por si dije algo que no era correcto, para corregirlo. Porque uno puede pensar: el pastor le gusta verse predicar. No. Quiero asegurarme que si dije algo y no fue equivocado. Porque si fue equivocado, en la siguiente predicación lo corrijo. Y me he encontrado muchas veces escuchando la palabra, diciendo: ¿a qué hora dije yo eso? ¿Cómo fue que vino esa palabra? Y aquello me dio un entendimiento, porque Dios te habla a través de una palabra, a través de una profecía, a través de un sueño, a través de una revelación, a través de la predicación. Dios le está hablando a uno constantemente. Por eso, si quieres ir a otro nivel, obtén una palabra del Señor. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Pónganse de pie, por favor. Una vez más, gracias por estar acá. Qué bueno que no se vinieron con abrigo pensando que iba a estar frío. Pero aquí de frío no hay nada. Yo
Yo siempre veo que termina la alabanza y veo cómo Robert se baja todo sudado. Aunque yo creo que Robert solo comienza a pensar y comienza a sudar, ¿no? Quiero terminar haciendo una oración. El apóstol Pedro, está escribiendo en su segunda carta, en segunda de Pedro, capítulo 1, de los versículos 3 al 4, en la Nueva Traducción Viviente, dice de esta manera. Segunda de Pedro 1, del 3 al 4, en la Nueva Traducción Viviente. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Proyéctenlo, por favor. Segunda de Pedro 1, 3, en la Nueva Traducción Viviente. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. ¿Se dan cuenta? De nivel en nivel, en nivel, en nivel. Así se crece. Así puede ir uno a otro nivel.